Continuamos entonces. Yo les quiero hacer una preguntita, teniendo como base el tema de aprendizaje organizacional. ¿Ustedes podrían decirme, por favor, cuál sería la importancia del aprendizaje organizacional? ¿Cuál sería o cuál creen ustedes que es la importancia del aprendizaje organizacional? Pues era lo que tú decías, ¿no? Pues el tema del incremento pues, de conocimiento en la empresa. Esto permite que ese desarrollo interno de los trabajadores mejore el trabajo también, el desarrollo del mismo trabajo, ¿no? Si son temas de ventas, si son temas de conocimientos, permite que se perfeccione ese trabajo para que la productividad de la empresa mejore. Ok, gracias. Yo opino que sería también como la experiencia. La experiencia que uno adquiere de una empresa es fundamental para el crecimiento, tanto personal como para la empresa. Entonces, obviamente, la experiencia es algo muy vital de ese conocimiento que no le van a enseñar en las empresas. Pienso yo, profe. Pero ¿cuál sería la importancia de ese aprendizaje organizacional? ¿A qué hace referencia con esa experiencia, Arnold? Pues la importancia de la experiencia en las empresas es el trabajar, es el conocimiento que uno adquiere para uno no entrar en accidentes o en falencias o, o cosas así. Entonces yo opino que ese aprendizaje que uno adquiere nunca se va a olvidar. Sea lo que sea en lo que uno esté trabajando, nunca se olvida. Y eso le queda a uno de por vida, para uno seguir aprendiendo en cualquier tipo de empresa en la que uno esté. Entonces eso le sirve a uno de experiencia, le sirve ese conocimiento, no le sirve muchísimo. Bueno, ok. Lo que le comprendo a su merced, Arnold, es de que la, la experiencia va a permitir de que yo cometa menos errores. Sí, ¿Sí? señor. Sí, claro. Entre más uno aprende y más adquiere experiencia, son menos los errores y menos las falencias que uno va a cometer en la empresa. Ok. ¿Qué dice Elena? ¿Cuál es tu concepto, Elena? Pues, profe, sí, o sea, básicamente comentando lo que dice mi compañera Catherine y Arnold, pues es muy importante el aprendizaje en la empresa porque eso ayuda a que sus colaboradores realicen el trabajo, pues, bien, y pues de esa manera su empresa rinda. Entonces, pues es muy importante ese aprendizaje. De hecho, pues imagino que por eso es que en una empresa nos capacitan. Digamos que, por ejemplo, hay empresas que cada 3 meses, cada 6 meses o a veces cada 2 meses están capacitando a sus colaboradores y pues eso influye pues, en darles aprendizaje, conocimiento para que perfeccionen sus labores. Ok, listo, Elena. Muchas gracias por tu comentario. ¿Qué pasó con Diego? Ahorita estaba Diego ahí. No sé, profe, se fue. ¿Qué pasó con el compañero? Hoy Con, faltaron muchos. con Iván. Con Iván. Sí. Iván Es como está que no Iván se creo logró que tiene, conectar. sí, Es creo que que, tiene problemas de internet desde ayer. Sí, Entonces sí, está profe, es que Suba dificultado está hoy. como molestando mucho el tema del internet. Pues es que de hecho yo estaba pensando que sí era que había una falla en las redes porque es que esta mañana no quería coger el internet y de hecho yo lo he tenido muy intermitente desde ayer. Entonces yo estaba pensando que sí era que hay una falla o
Sí, Pues, porque tras de que el grupo es pequeño, temprano que iba para la casa de un primo, porque en su casa amaneció sin internet. ¿quién tú? No, Luis Eduardo me escribió muy temprano, como desde las 6:30, a avisarme que había amanecido sin internet. Entonces que Ah, se iba a ir a la casa de un primo a ver si de pronto allá lograba conectarse, pero como que tampoco pudo. Entonces yo no sé si es que hay un problema de redes, porque es que por acá, por mi barrio también ha estado como intermitente, o en mi casa ha estado así desde ayer. sí, lo que pasa es inclusive ahorita que tú estabas hablando, se te iba, Ah, sí. digamos, o sea, separaba tu imagen y lo que tú habías dicho salía como a los 30 Ah, es segundos que después, embarrado, profe. ¿ves? Entonces, Sí, es que O está sea que Una sí sigue latencia, fallando. ujú. seguramente. una latencia. Diego, ¿cuál es tu comentario con respecto a la pregunta de la importancia del aprendizaje organizacional, Diego? Coloca la cámara, Diego, por favor. Profe, que bueno, primero que todo, qué pena, el internet del computador se me fue y estoy con el del celular. Ah, ok. Referente a la pregunta, la importancia de la educación o ese tipo de cosas es importante para una empresa, no solamente para el aprendizaje de procesos o de mecanismos de labor más eficientes, sino de cómo de manejar un énfasis, no sé, intelectual dentro de las personas. O sea, que solamente no se queden con una cosa que sepan hacer, sino que aprendan a hacer más cosas. Con eso pueden hacer un mejor trabajo de una manera más eficiente. Ok. Eh, bueno, continuamos entonces con el tema. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de aprendizaje, digámoslo, lo estaba yo mencionando recién cuando comenzamos el tema ahorita, pues es esa, esa posibilidad que tenemos nosotros de guardar información en nuestra memoria, en nuestro cerebro. A mayor capacidad, pues mayor aprendizaje. A menor capacidad, pues lógicamente menor aprendizaje. Lo mismo pasa con las organizaciones. La capacidad de aprendizaje de las organizaciones está muy relacionado con el potencial dinámico de creación, de asimilación, de difusión y utilización del conocimiento por medio de numerosos flujos de conocimiento que permiten entonces que las organizaciones se adapten a esos entornos cambiantes. Entonces, una empresa, una organización que tenga dentro de su cultura organizacional una constante dinámica de aprendizaje, seguramente va a ser mucho más enriquecedora que, que una empresa que no tenga en su cultura organizacional la capacitación. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de que es un potencial dinámico de creación, de asimilación, difusión y utilización del conocimiento. Creación, asimilación, difusión y utilización del conocimiento. ¿Sí? Entonces, digamos, una empresa va a tener esa capacidad de aprendizaje teniendo como base esos conceptos que yo acabo de mencionar. La creación, la asimilación, la difusión. La difusión tiene que ver con la manera como yo transmito esa información y la utilización del conocimiento. Entonces, nosotros estábamos viendo un poco la definición del aprendizaje a nivel general, pero cuando ya nos centramos en la definición de un aprendizaje organizacional, entonces tenemos que asociar ese aprendizaje organizacional con la capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la definición de aprendizaje organizacional está relacionada con la capacidad de crear, de organizar, de procesar información para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional, interorganizacional, generando siempre una cultura
que lo facilite, que es lo que hemos venido hablando en el día de hoy, y permitiendo que las condiciones de estas nuevas capacidades se puedan desarrollar para poder diseñar pues, nuevos productos y servicios. Entonces, todo eso tiene que ver con el aprendizaje organizacional. ¿Cuál es el objetivo? Pues incrementar la oferta existente y mejorar siempre los procesos orientados a la productividad, a permanecer en el mercado, es decir, ser perdurables. Y esto se logra lógicamente con esa capacidad que tienen las organizaciones del aprendizaje organizacional. ¿Sí? Ahora, miremos algunos tipos de conocimiento que se pueden presentar en este aprendizaje organizacional. ¿Sí? ¿Entendimos lo que es la definición de aprendizaje organizacional, señorita? Caballeros. Arnold, ¿me puede decir qué es aprendizaje organizacional, por favor? Arnold. Sin audio. Profe, qué pena. El aprendizaje organizacional, en mis apuntes anoté la capacidad de aprendizaje que se da a conocer. Es lo que noté aquí. Pero le faltan varias cosas. ¿Alguien le puede colaborar a Arnold cuando hablamos de la definición de ese aprendizaje organizacional? Elena. Ok, yo anoté que es la capacidad de aprendizaje para procesar y crear. ¿No tienes más? Catherine, ¿cuál tendrías tú? Yo tengo el proceso de crear, transferir información y utilizar el conocimiento dentro de una organización. Tengo aquí. Tengo acá incremento de las capacidades de los empleados. Igual, creación, asimilación, difusión y utilización del conocimiento para incrementar de esta manera la oferta existente. Ok, miren, para que de pronto lo consolidemos, esa definición de aprendizaje organizacional tiene que ver con la capacidad. El aprendizaje organizacional tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de crear, organizar, procesar información. ¿Para qué? Para generar nuevo conocimiento individual, nuevo conocimiento de equipo, nuevo conocimiento organizacional. Inclusive interorganizacional, generando una cultura, es decir, la empresa que tenga esa capacidad de aprendizaje organizacional va a tener una cultura que le facilite ese aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque le va a permitir desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios. Es decir, van a ser mucho más productivos, van a ser mucho más creativos y van a sacar mejores productos al mercado o mejores servicios a los clientes, lo que sea. Pero en últimas, lo que pretende el aprendizaje organizacional en una organización, es decir, la capacidad de las organizaciones es eso, ¿no? Diseñar nuevos productos y servicios, mejorar sus capacidades, incrementar su productividad. En últimas, tendría que ser con eso. Entonces, para que no perdamos como esa definición que es muy importante entenderla en cuanto al aprendizaje organizacional. Ahora, si nosotros hablamos del conocimiento
lo había mencionado ahorita mismo, que tiene que ver con ese conocimiento individual, grupal, organizacional, ¿sí? Entonces, miremos unas tipologías de conocimiento, ¿sí? Como unos tipos de conocimiento. Está el conocimiento tácito, está el conocimiento explícito y está el conocimiento virtual. Virtual. Está muy de moda hoy día. En el conocimiento tácito, en este caso, estamos hablando de una acción individual o social de alta trascendencia en la creación del conocimiento. Es un producto de la experiencia y fruto de la manera en que se comprende lo que se ve. Es decir, es la primera interacción que tiene el individuo con un contexto, con una sociedad, con unos símbolos, con unas creencias. Y entonces es ese producto de la experiencia, digamos, de ese conocimiento tácito, es algo que lo podemos observar, lo podemos tocar, lo podemos sentir y se escucha. Es decir, es la misma interacción que yo tengo con mi contexto, con mi sociedad, con mi grupo, con mi familia, con mi país, ¿sí? Con lo que yo aprendo y escucho, o escucho y aprendo, ¿sí? Entonces, ese es el conocimiento tácito, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es recibir información de lo que nosotros tenemos que hacer diariamente en nuestro contexto. Sabemos de que siempre hay un orden de las cosas y eso se ha ido aprendiendo. Digamos que ese es el conocimiento tácito, ¿sí? Luego sigue el conocimiento explícito. Comúnmente es tangible. Se encuentra pues, en revistas, en manuales, en libros, en procedimientos, en reglas de trabajo, ¿sí? Es aquel conocimiento que se puede expresar con palabras y números, que puede transmitirse y compartirse fácilmente, verbalmente, textualmente o en forma de datos, ¿sí? Codificándolo. ¿Por qué? Pues porque están en los libros, están los manuales, ¿sí? Entonces, ese conocimiento explícito es lo que nosotros leemos o observamos en estos manuales. Es más que todo esa parte en donde nosotros expresamos con palabras o números o códigos cierto tipo de información, y aquí influye muchísimo, pues, prácticamente el lenguaje escrito, el idioma, ¿sí? Que para cada región, por decir algo, el mandarín, ¿sí? Tiene una serie de simbologías, y ese conocimiento explícito está expresado en esas palabras o en esas simbologías, ¿sí? Pero va dirigido a un grupo de personas. Si a mí me colocan, si yo necesito ahora hablar, si yo necesito leer un libro, y resulta que ese libro está escrito en mandarín, pues si yo no sé mandarín, seguramente voy a desanimarme porque no voy a entender absolutamente nada de lo que está escrito. Entonces, en ese conocimiento explícito influye mucho el lenguaje, el idioma, de cómo está escrito, en qué idioma o en qué simbología está escrito, pero está ahí plasmado en los libros, en los manuales. El conocimiento virtual, que era lo que yo les mencionaba ahorita, es un momento de comprensión compartida.
Y pues lógicamente esas interacciones que estamos teniendo ustedes y yo ahorita tienen un cierto propósito, tanto individual como colectivo. Es un momento de unificación, es un proceso de dinámica de grupo, ¿sí? Entonces, este conocimiento virtual lo hemos tenido que asimilar, aprender a asimilar y manejar. Nos hemos tenido que adaptar a esto, ¿sí? Precisamente porque pues, es lo que nos exige pues, estas condiciones. De otra manera, cuando nosotros hablamos de la conversión del conocimiento, quiere decir de qué manera nosotros recibimos información, ¿sí? La información nosotros la vamos, ese conocimiento lo vamos transformando y lo vamos interiorizando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la conversión del conocimiento, se tienen en cuenta 4 factores, que es el de la socialización, el de la exteriorización, la combinación y la interiorización, que es la última, ¿sí? La socialización, pues como su nombre lo indica, pues es la interacción que tenemos con las demás personas, es la transmisión o creación de conocimiento entre 2 o más personas, compartiendo modelos mentales, es decir, intereses, desarrollando habilidades mutuas, porque necesitamos ayudar, y transmitiendo los elementos para la creación de aptitudes a través de una interacción cercana. Entonces, lo que quiere decir el conocimiento acá, este tipo de conocimiento de socialización, es de que estamos nosotros interactuando permanentemente y en esa interacción pues nos transmiten información, nos transmiten conocimiento y nosotros también lo hacemos. Entonces es un flujo de ida y venida, es bidireccional en donde yo aprendo, donde yo genero conocimiento y les genero conocimiento a los demás. Por eso se habla de esa transmisión o creación del conocimiento entre 2 o más personas, sea presencial o sea virtual, como lo estamos haciendo ahorita. La exteriorización, en este caso, para que el conocimiento tenga un efecto en la organización, este conocimiento debe hacerse se le tiene que dar a conocer a las personas, en último. Necesitamos exteriorizarlo, necesitamos transmitirlo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a conocer a las personas que lo requieren para el desempeño de su trabajo. Por eso estamos hablando de que esta conversión del conocimiento se necesita que se exteriorice, es decir, que se transmita al interior de la organización, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que las personas que lo requieren, según el área, según el conocimiento, puedan desempeñarse en su trabajo. Lógicamente, esta exteriorización tiene que darse siempre en un lenguaje claro, en un lenguaje útil y en un lenguaje universal. La combinación, que sería la otra conversión del conocimiento, la combinación es el proceso de combinar o reconfigurar el conocimiento explícito precisamente para que los miembros de la organización se adapten a la información. Y acá lo que se pretende es como combinar un poco la organización de cómo se intercambia la información, realizando memorandos, controlando y analizando datos a fin de revelar tendencias, patrones, entre otras actividades. Entonces, está la combinación de la socialización y la exteriorización, está la combinación entre el lenguaje tácito y el explícito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando
estamos hablando de cómo la gente se socializa, cómo la gente tiene ese contacto inmediato, ¿sí? Y también está utilizándose de una manera explícita, entonces ahí lo estamos combinando. Por eso repito, es un proceso de combinar o reconfigurar el conocimiento explícito con el conocimiento tácito, exteriorizando todo lo que tiene que ver con la realización de memorandos. O sea, se maneja de una manera de la interacción entre las personas, pero también se plasma en los memorandos. Entonces es como la comunicación verbal, pero también la comunicación escrita. ¿Con qué? Con el propósito de revelar tendencias o patrones u otras actividades, cambios, lo que sea. Pero ahí lo que se está haciendo es la combinación. Y por último, de esta conversión del conocimiento tiene que ver con la interiorización. Supone la transformación del conocimiento recién creado a través de la socialización, la exteriorización y la combinación en un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento se convierte en un conocimiento tácito porque es la misma interacción que tuve ahí con un grupo de personas o con una persona, sea virtual o sea presencial. Pero es la interiorización. Entonces, ese conocimiento está ya plasmado, está ya interiorizado y se queda ahí en nuestra memoria, ¿sí? Lo que permite, pues, consolidarnos dentro de los elementos cognitivos, es decir, la memoria, los modelos mentales, ¿sí? Del saber cómo, de las habilidades que yo he venido adquiriendo con este conocimiento. Ahora, vamos a mencionar ahora unas condiciones para el aprendizaje organizacional, ¿sí? Vamos a mirar cuáles podrían ser esas condiciones para el aprendizaje organizacional. Nosotros sabemos de que el conocimiento debe ser transmitido y conservado a través de las diferentes condiciones que brinda una empresa, que brinda una organización, ¿sí? Tiene que haber competencias, tiene que haber comunidades de práctica, tiene que haber comunidades de compromiso, tiene que haber comunidades de aprendizaje, tiene que haber memoria organizacional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del concepto de competencia, la competencia se refiere tanto a los recursos organizacionales como a las capacidades que permiten el empleo efectivo de tales recursos. Es decir, por ejemplo, Sony es competente en la miniaturización, no solo por su tecnología de producción de avanzada, sino por su capacidad para hacer algo. Entonces, a eso hace referencia la competencia, ¿sí? La competencia tiene que ver con esos recursos que tiene la empresa, esas capacidades que tiene la empresa, ¿sí? Ese es el concepto de competencia. Las competencias cognitivas ya es más a nivel individual de la persona, de ustedes, ¿sí? Permiten generar nuevos conocimientos y pueden ser de dominio, de tarea, de inferencia, de autocrítica, de visión compartida, ¿sí? De pensamiento sistémico, pero tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la capacidad de aprender o a desaprender, la capacidad de aprender a escuchar, la capacidad de aprender a confiar, la capacidad para realizar cierto tipo de actividad. Por eso hablamos de las competencias cognitivas, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo actividades laborales básicas, especializadas, genéricas o transversales o específicas, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando nosotros de ese concepto de competencia como a nivel organizacional
Y también estamos hablando de las competencias a nivel cognitivo, es decir, a nivel de cada persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que los sujetos del aprendizaje organizacional, como lo hemos venido comentando, se hace o se entiende por tres aspectos importantes, que es el aprendizaje individual, el aprendizaje de equipo y el aprendizaje organizacional. ¿Sí? Como su nombre lo indica, el aprendizaje individual se orienta hacia nuevas experiencias de conocimiento. Las personas son las encargadas de adquirir ese aprendizaje individual. Y esto se debe desarrollar dentro de las estrategias de adquisición de conocimiento. Es decir, lo que yo sé hoy o lo que yo aprendí hoy ya me hace diferente a lo que yo era el día anterior. Es decir, porque ya adquirí un nuevo conocimiento. Entonces, al yo adquirir nuevo conocimiento, yo ya he modificado mis esquemas de conocimiento, he modificado mis estrategias y he estado abierto a esos nuevos conocimientos. Y me estoy dando cuenta de que esa información para mí ha sido de una manera útil y que me permite entonces adquirir ese aprendizaje, ese conocimiento. Ese sería el aprendizaje individual. Y lo que yo les comentaba al inicio de nuestra charla tiene que ver con la posibilidad que tiene la persona para aprender de acuerdo al tiempo que le dedique, a los hábitos, a la atención, a la memoria que pueda tener. Ahora, si hablamos nosotros del aprendizaje de equipo, el aprendizaje de equipo apunta a la necesidad de crear condiciones y mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. O sea, ustedes saben que nosotros constantemente necesitamos trabajar en equipo para conseguir objetivos. Para poder construir equipos orientados al aprendizaje, uno tiene que tener en cuenta la capacidad intelectual, tiene que tener en cuenta los ambientes de trabajo colaborativo, tiene que tener en cuenta los pequeños equipos que se están creando, si son muy homogéneos o si son heterogéneos. ¿Sí? La idea es generar un aprendizaje de equipo de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más hábil, en donde se puedan encauzar esos nuevos conocimientos y esas nuevas habilidades. ¿Sí? ¿Con cuál propósito? Pues los objetivos son netamente organizacionales, de productividad. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se hace necesario el aprendizaje individual con toda su capacidad intelectual, con toda su capacidad para el aprendizaje, pero también es muy importante el aprendizaje de equipo, cómo nosotros interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo tratamos de adquirir en grupo o en equipo esos nuevos conocimientos, de qué manera nos estamos ayudando, de qué manera ese apoyo nos facilita nuestro bienestar y nuestro compromiso con la organización. Y el último sería el aprendizaje organizacional, pues se produce como consecuencia del aprendizaje personal. Por tanto, es cierto que en un sentido más avanzado del aprendizaje, solo las personas que han adquirido ese conocimiento, que han aprendido, pueden ayudar a la organización a aprender también, en un sentido mucho más organizado, de tal manera que el conocimiento que se genera en la empresa, en la organización, está supremamente ligado al aprendizaje que adquieren las personas, porque lógicamente somos nosotros, los seres humanos, los que generamos el conocimiento, ¿sí? Somos los que alimentamos a la organización, ¿sí? Somos los que aceleramos la innovación. O sea, la organización es una
es un producto de nosotros, es una consecuencia de nuestra capacidad, de nuestra innovación. Entonces, en la medida que nosotros estamos alimentando nuestro conocimiento y estamos inyectando el conocimiento a la organización, pues esta se va a mantener, va a ser mucho más competitiva en nuevos mercados, va a hacer uso de las nuevas tecnologías, pero tiene que ver con ese aprendizaje organizacional. Entonces, fíjense cómo están totalmente entrelazados el aprendizaje individual, el aprendizaje de equipo y el aprendizaje organizacional. Y en ese sentido, pues al tener esa capacidad la empresa, la organización, pues va a ser competente y se va a poder hablar del aprendizaje interorganizacional. Es decir, yo como empresario, con mi organización, ¿cómo voy a hacerle frente a la competencia? ¿Cómo yo voy a lograr pasar de una manera ética y legal a las otras empresas sin hacerle zancadilla, solamente con el conocimiento, con el aprendizaje, con la productividad que yo he venido generando, pues me lo llevo por delante, es decir, lo supero, pero no con mañas, no con aspectos negativos de deshonestidad. Entonces, ahí tiene que ver muchísimo ese tipo de aprendizaje interorganizacional. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. Arnold, No, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe, por el momento no. Todo La, excelente. la cuestión ahorita que tenemos que mirar es un poco la relación de ese aprendizaje organizacional con la cultura organizacional, que es lo que hemos venido como conectando, como hilando de una manera mucho más especializada, porque pues todo esto son temas de lo que es la estructura organizacional, ¿no? Entonces, se necesita que el aprendizaje organizacional esté vinculado con la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a continuar ahorita cuando regresemos del segundo corte, que ya ahorita nos saca la plataforma, pero vamos a ver cómo la cultura se relaciona con el aprendizaje organizacional. Ya nos vemos ahorita, muchachos.